Bienvenidos al consultorio. Como siempre, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV. Esta edición especial, Voto 2024. La legislatura, en su mayoría, a través de su historia, ha tenido mayormente abogados y abogadas. De otras profesiones han habido, pero pocos han sido médicos. Y yo creo que eso puede traer un rol y una aportación diferente sobre la mesa. Y hay un doctor que está aspirando por el Distrito Senatorial de Bayamón 2 a través del Proyecto Dignidad, y es el doctor César Vázquez, que ya ustedes conocen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge ese interés de llegar a la legislatura? Usted había sido candidato a la gobernación, ahora aspira al Senado. Pues básicamente es preguntarme en qué otra posición puedo aportar a Puerto Rico. El primer gobernador del Estado Libre Asociado no era abogado, era periodista. Uh-huh. Y el primer comisionado residente era cardiólogo. ¿Era cardiólogo? Era cardiólogo. ¿Ok? Así que, pues nada, uno sigue esa trayectoria. De hecho, para uno ser legislador, tú no tienes que cumplir ningún otro requisito, sino ser ciudadano, uh-huh, tener sobre 30 Hay unos requisitos años, de edad. Sí, exacto. ¿verdad? Unos para la Cámara de Representantes, otros para el Senado. Y nada, no esperan ningún tipo de preparación particular. Yo creo que lo más importante es que uno tenga el deseo de servir, y lo otro, que esté dispuesto a aprender. Usted bien ha traído que a lo largo de nuestra historia hemos tenido líderes políticos, pero yo diría particularmente la primera mitad del siglo XX, que eran líderes políticos que venían de distintas disciplinas, y yo pienso que eso enriquecía la discusión. Además que vienen de distintos caminos de la vida. Pero después de eso, la mayoría de nuestros legisladores, pues no es que sea malo, pero son abogados y abogadas. Ahora mismo, en la situación, en la coyuntura que estamos, no podemos tapar el sol con una mano. Tenemos una crisis de salud. Y el que vengan personas de esa disciplina que lo han vivido en carne propia, pues tienen unas aportaciones. ¿Cuáles son esas aportaciones que trae usted desde la experiencia como médico en un momento donde de verdad estamos pasando un momento sumamente difícil en términos del estado de la salud del país? Pues no es que lo hemos vivido, yo lo viví ahorita. Yo salí de mi oficina, hoy vi 22 pacientes, algunos más enfermos que otros, ¿verdad? Pero todos con la posibilidad de tener problemas del corazón. Y la gente se muere del corazón. Así que todos los días, cuando yo enfrento a una persona, yo me pregunto si esa persona puede tener algo que ponga en peligro su vida, particularmente algo sobre el corazón. Interesantemente, en mi oficina en este momento yo estoy dando citas para 6, 7 meses, porque no doy abasto, porque no hay suficientes cardiólogos. Y cuando trato de conseguir, por ejemplo, un reumatólogo, un neurólogo, para mis pacientes un dermatólogo, es bien difícil. Antes yo hacía una llamada y me veían al paciente el mismo día o al otro día o en una semana. Ahora no. Así que Puerto Rico tiene un problema de salud importante, serio, y no hay nada como uno vivirlo en carne propia para saber a qué cosas hay que darle atención. Y prioridad. En un momento dado, dijiste algo bien importante. En un momento dado, la legislatura de Puerto Rico estaba compuesta por hombres y mujeres exitosos en su vida privada, que querían hacer partícipe a Puerto Rico de esas capacidades, de esa expertise, hasta que la legislatura se convirtió en una a tiempo completo. Mientras teníamos el legislador ciudadano, teníamos mucha gente, médicos, sí, abogados, pero también teníamos agricultores, teníamos comerciantes. Pero ahora que trae eso, me parece bien interesante el aspecto, por ejemplo, cuando uno lee lo que son los diarios de la Constitución, habían mentes diametralmente opuestas, de distintas ideologías, pero había algo bien importante en esas discusiones: respeto.
respeto a las ideas de los demás, al punto de que todas esas mentes privilegiadas, de nuevo, uno con una visión de 180 grados y el otro en el otro extremo, tenían el respeto, se escuchaban, no se insultaban y pudieron llegar a un documento magno que es nuestra Constitución. Y ahora uno ve las discusiones en la legislatura, en el hemiciclo, en los últimos años, no necesariamente este cuatrienio, yo he sido periodista casi 30 años, y entonces uno ve una gente allí que casi se dan a los puños. Entonces, de eso a lo que éramos como país, de esas personas que formaron un Puerto Rico, y todo eso se fue como degradando. Pero habían dos características más. Primero, eran gente que tenían el bien de Puerto Rico como norte y como meta común. Y segundo, no vivían de la política. Vivían de sus propias profesiones. No vivían de la política, no veían la política como un negocio. No veían la política como la manera de enriquecerse o enriquecer a otros. Y tú tienes en este momento en nuestras legislaturas, en nuestro gobierno, gente que llevan 20, 25, 30 años, nunca han trabajado en la empresa privada y lo que hacen es brincar de diferentes posiciones. Y lo interesante es que en Puerto Rico tu partido puede perder las elecciones y tú puedes seguir brincando de puesto en puesto y seguir viviendo de la política. Así que parte del problema nuestro es precisamente eso. Y aquí yo siempre le digo a mi gente, mire, para uno tener compasión del que tiene hambre, tú tienes que haber tenido hambre alguna vez. Yo no sé de dónde vienen los demás. Yo vengo de un barrio pobre de San Sebastián, de Las Vegas del Pepino. ¿Habían médicos en su familia? No, yo soy el primer médico. ¿Usted es el primer médico de su familia? Yo soy el primer médico en mi familia. Yo soy el primer miembro de mi familia que tiene un doctorado. A lo mejor tú no te acuerdas y obviamente no puedes recordar esto jamás, pero yo comí prera. Mi mamá me hablaba de eso. Tu mamá te hablaba de la prera y la pra. De la prera y de la pra. Sí. O sea, mi papá era hijo de un policía y mi mamá era una huérfana que fue criada, una huérfana que quedó a los 4 años huérfana porque su mamá en 1940 murió de tuberculosis. Ese año murieron cerca de 5,000 puertorriqueños. Cuando no llegábamos al 1,000,000 y lo triste fue que el año anterior y el año posterior, ese fue el mismo número. Mi mamá no se graduó de 4º año, porque cuando se enamoró de papi y papi le propuso matrimonio, su abuelo con quien se crió le dijo, bueno, si te vas a casar no tienes por qué seguir estudiando. La sacó de la escuela. Mi papá estudió premédica, pero no pudo salir de Puerto Rico a estudiar medicina, pues no había dinero. Así que estudió agronomía y yo crecí de pequeñito leyendo las revistas del Club 4H de Agricultura en vez de leer Paquines. Así que no es lo mismo. La visión que uno tiene por haber vivido unas cosas es la que te ayuda a tomar decisiones en la vida y la que te provee de una sensibilidad particular. Y a veces uno se pregunta si la gente que nos ha gobernado sabe lo que pasa. ¿O viven en una burbuja? Sí, o han vivido siempre en una burbuja. Pero me preguntaste por qué yo quería entrar a la legislatura. Yo te enseñé la foto ahorita de mis 8 nietos. Yo quiero que tengan futuro en Puerto Rico. No que tengan que coger un avión e irse. Y si nosotros no hacemos algo que cambie la dirección que Puerto Rico lleva, ese va a ser su futuro, porque aquí no va a haber oportunidad para ellos. Así que otra de las razones es que hay
Oye, hay una necesidad de gente que entienda el problema de salud que Puerto Rico tiene. Y cuando tú escuchas las discusiones, tú te das cuenta de que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando el pueblo con las medicinas. En este momento hay gente que tiene que decidir si come o compra medicina. Y es interesante porque no es solamente aquí. Yo tengo gente que fueron pacientes míos cuando vivían en Puerto Rico, que mantienen su plan médico de Puerto Rico y viven en Estados Unidos y 2 veces al año me vienen a visitar. He escuchado eso también. Porque no pueden cubrir los seguros médicos, los gastos médicos en Estados Unidos, que son bien, aquí son costosos, allá son mucho más costosos. No, esto es una cosa, la gente no tiene ni idea de lo que cuestan los servicios médicos en Estados Unidos. Así que no tengo necesidad de esto. Yo tengo 2 oficinas, tengo pacientes de más, todos los días llama gente para nuevas citas, pacientes nuevos. Tengo otras cosas que hacer. Si no fuera médico, tendría las manos llenas para hacer otras cosas. Yo soy pastor y lo cojo en serio. ¿Okay? Pero usted pastorea una iglesia en este momento mientras es médico también. No, yo soy parte de un cuerpo pastoral mayor. Y no, en este momento no. De los catacumbas. Sí, no estoy activamente pastoreando, pero predico, enseño, doy consejería ¿verdad? a algunas personas. Me gusta viajar. Tengo 8 nietos. O sea, y que no es que no tengo otra manera de ganarme la vida o de hacer otras cosas que me interesen, pero realmente me preocupa Puerto Rico, me interesa Puerto Rico y hace unos años atrás en Puerto Rico vivimos una broma pesada. Este individuo que llamaron a dirigir, creo que era energía eléctrica, se iba a ganar cerca de $600,000. No ¿Te acuerdas? Y entonces él dijo que él estaba haciendo un sacrificio para venir aquí a trabajar. Oye, nada, mis planillas están ahí y pueden comparar que yo he ganado en los últimos 20 años con lo que se gana un legislador o con lo que se gana el gobernador de Puerto Rico. Así que sí, realmente esto es un sacrificio para mí, para mi familia. Es tiempo que le estoy quitando a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Pero yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque es la creación de un mejor Puerto Rico donde ellos van a vivir. Y esa es la razón por la cual estoy metido en este lapachero, que es la política puertorriqueña. ¿Qué proyectos tiene en mente y cuáles son esos proyectos más importantes que usted le gustaría traer sobre la mesa a la legislatura? Ok. La labor que realiza un legislador va mucho más allá que someter proyectos. Tú denuncias. ¿Fiscalizan? Tú denuncias. ¿O se supone que fiscalicen? Tú fiscalizas. Tú ejerces influencia. Tú puedes hacer investigaciones que pueden redundar en consecuencias ante la justicia. Y de vez en cuando legisla. Y la legislación es lo más complejo, primero porque coge más tiempo, tienes que convencer a un grupo de personas en tu cámara, en la otra cámara, y después convencer al gobernador para que te lo firme. Y puedes haber ganado con la mayoría y te lo pueden vetar. Y la única manera de ir contra el veto es tener 3/4 partes. 3/4 partes o 2/3 partes. Y eso no siempre se da. No, eso no siempre se da. Así que, ¿qué cosas a mí me interesan? A mí me interesa la niñez. A mí me interesa que nazcan más niños. Nos estamos muriendo. Nos estamos quedando sin niños y sin jóvenes. Somos un país envejecido. Somos envejecidos ¿y qué va a pasar?
¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a pagar seguro social? ¿Quién va a pagar impuestos? Y aquí quiero decirte algo. Nosotros le hemos vendido la idea, o nos han vendido la idea, de que si tú tienes una buena cuenta de retiro, o si no tienes una buena cuenta de retiro, puedes depender de las agencias de gobierno cuando llegues a la vejez y disminuyan tus capacidades. Y eso es una fantasía. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Si no tienes gente que te ame y que te proteja y que use tu dinero a favor tuyo, te van a robar. Así que, y yo lo digo, todavía en este siglo XX-XXI, la influencia más importante en la vida de una persona es su familia. ¿Y cómo cambiar ese paradigma que tenemos ahora de un crecimiento acelerado, o sea, un envejecimiento acelerado? Porque obviamente son cambios que hay que trabajar ya, pero uno quisiera que ocurrieran de la noche a la mañana, pero en una realidad son cosas que toman tiempo. Claro. Nosotros, obviamente, tenemos que hacer un trabajo de educación y cambiar, como tú dijiste, un paradigma. En Puerto Rico se ven los niños como un obstáculo a las metas de los adultos. Se ven los niños como un gasto. La gente dice, es que no puedo tener hijos porque no los puedo tener en San Ignacio o en Robinson. Y yo estudié en la escuela elemental Ángel Ramos en Country Club. Así que lo primero es tú empezar a cambiar la mentalidad de un pueblo. Lo segundo es tú tienes que crear las condiciones para que los jóvenes quieran tener hijos. Eso significa que los jóvenes se quieren quedar en Puerto Rico porque pueden tener trabajo. Que las mujeres puedan decir, pues, ¿sabes qué? Yo puedo tener mi hijo y yo voy a tener unas vacaciones por maternidad, pero después yo voy a tener un cuido en mi trabajo, donde yo voy a poder tener mi nene cerca y voy a poder trabajar. Necesitamos tener escuelas públicas que sean apropiadas, porque no todo el mundo puede tener un niño en un colegio, y si son 2, y si son 3 es menos. Más complicado. Tú necesitas... La realidad es que si nosotros miramos cómo eran las escuelas públicas hace 30, 40, 50 años, mi mamá estudió en la Central High y lo lleva siempre con mucho orgullo, pero la degradación ha sido tal que entonces por eso muchos padres queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas, buscamos colegios privados, pero sabemos obviamente que tenemos un grupo, o sea, el salario promedio aquí de un trabajador, ¿cuánto es? $2,500, $2,800. Si tú tienes 3 hijos, saca el número. No se puede, no se puede. Pero nosotros llegamos a tener una escuela pública que tuvo sólida. Muchas personas, claro. Sólida. Pero ahora quizás son contadas y probablemente porque hay una intervención de la comunidad o porque es Montessori, o sea, porque hay una intervención distinta, pero en su mayoría es bien triste lo que estamos viendo en las escuelas. Y lo que es interesante, el salario de los maestros en las escuelas privadas es menor. Y entonces tenemos 200,000 estudiantes menos. Tenemos 500 escuelas menos. Tenemos el presupuesto que jamás habíamos tenido en educación. Y uno no sabe dónde está el dinero. Y entonces tú dices, ¿y qué le pasa? ¿Por qué nuestros jóvenes no pueden tener seguridad en las escuelas? ¿Por qué no pueden tener una buena educación? Pues yo me quiero meter en eso. Eso lo primero que tenemos que hacer como gobierno es hacer una auditoría forense del uso de los fondos del Departamento de Educación, que es la agencia más grande que tenemos. Así que me interesan los niños. ¿Por qué nuestros niños no reciben las terapias de educación especial? ¿Por qué nosotros tenemos un número tan alto de sectores escolares? ¿Por qué aquí no se investigan apropiadamente las querellas de maltrato a la niñez? Y otras cosas que tal vez no sean tan críticas, pero que son importantes. ¿Por qué tenemos una epidemia de obesidad?
en los niños y adolescentes? ¿Por qué no tenemos suficientes maestros de escuela bíblica, o de arte, o de música, o de artes industriales? Deporte. ¿Por qué? Y cuando tú empiezas a mirar, tú te das cuenta de que ahí hay un montón de cosas que alguien tiene que levantar esa tapa de olla y llamarle a las cosas por su nombre y hacer algo. Yo recuerdo un libro, me parece que es del historiador Fernando Pico, que se llamaba De la mano dura a la cordura. Y uno de los elementos que trae, y sé que se ha discutido antes, es que el Estado gasta 15, 18, alrededor de $20,000 por confinado. Por año. Y cuando uno saca cuánto gasta el Estado en un estudiante, probablemente son 7, 8 mil dólares. Eso dice tanto. Y no es que nuestra población de confinados son seres humanos, ¿verdad? Tienen unos derechos limitados porque le han fallado a la sociedad y tienen que cumplir, ¿verdad? Pero cuando tú tienes esa diferencia, te vuela la cabeza. No, definitivamente. Y cuando tú sacas lo que es el presupuesto, lo que ellos llaman malamente el capitation, por decirlo de esa manera, entre lo que cuesta un estudiante, que debe ser una inversión en una escuela pública, y saca más o menos cuánto eso mismo sería en una escuela privada, pues no es mucha la diferencia, no, pero entonces la calidad de la educación, de la enseñanza, de la disciplina, de la estructura. De la seguridad. Sí, porque entonces no llega un maestro, pues no hay clases. ¿Cómo que no hay clases? O a veces en estos días yo estaba con mi esposo en un centro comercial y eran, 11, 12 del mediodía, estábamos almorzando y vimos un montón de adolescentes. Y le digo, ¿qué hacen todos esos adolescentes con uniforme aquí? Son las 12 del mediodía. Tienen que estar estudiando porque están aquí, están escapados. ¿Qué pasó? Uno mira, ¿verdad? Como puertorriqueño se preocupa. Dice, porque a las 12 deben estar almorzando en la escuela para la segunda tanda, ¿verdad? De por la tarde de educarse, de aprender. Entonces esas cosas, pues a uno lo dejan francamente preocupado y pensando. Pues eso es parte de lo que, si nosotros no atendemos a corto, a mediano y a largo plazo, aquí no va a haber pueblo, aquí no va a haber sociedad. Nosotros tenemos un problema bien serio de abuso de sustancias. Un problema que empieza en niños prepuberales y se dispara en la adolescencia. A mí me interesa trabajar con eso. Si nosotros no manejamos el problema del abuso de sustancias, nosotros nos vamos a levantar como país. Cuando tú miras la violencia que hay en la calle, 1% enorme tiene que ver con eso. Sin embargo, AMSCA lo que tiene es un presupuesto anémico. De hecho, en términos de, y esto tiene que ver con la salud, en términos de camas o de espacios dedicados para tratamientos, para abuso de sustancias, AMSCA no tiene ni el 10% de todos los espacios. Básicamente son esfuerzos del tercer sector, de organizaciones de base de fe, que últimamente le han estado cortando los presupuestos a nivel, ¿verdad?, de la legislatura. Eso es importante. Y entonces, trabajando con eso, yo quiero trabajar para que la cárcel deje de ser la puerta giratoria que es. Que cuando el confinado esté, ¿verdad?, confinado, valga la redundancia, reciba tratamiento para salud mental, para uso de drogas, el que no tiene destrezas de estudio y trabajo las logre, y que cuando salga haya un mercado allá afuera para poder trabajar, porque si no encuentra trabajo, va a volver otra vez. Va a volver a delinquir. Y esto, más o menos yo lo tenía, pero realmente me ha golpeado caminando
el distrito de Bayamón, y yo pienso que es lo que le pasa a todo aquel que camina Puerto Rico. Y es ver tanta gente mayor. Y sola. Sola. Viejos enfermos cuidando viejos enfermos. Con una queja constante de lo cara que está la electricidad, de que no tienen acceso apropiado a servicios médicos, que no pueden pagar medicina. Y una de las cosas que yo quiero hacer es meterle mano a los planes médicos, para que no sigan interfiriendo con el servicio que la gente necesita. merece. Y entonces, cosas como establecer un ente jurídico independiente que pueda tomar la decisión de si un tratamiento, un medicamento es apropiado, es lo que el paciente necesita, que no sea aquel que tiene el interés económico en no dar el servicio el que tome la decisión. Porque ¿Eso podría hacerse a través de aumentar las facultades o crear una división dentro de lo que es el comisionado de seguro? Habría que mirar cómo hacerlo, pero lo importante no es el quién, es que se haga. Y que se tome una decisión ágil. Que no, claro. Porque claro a veces yo he escuchado de casos que a veces hasta muere el paciente en el proceso. Claro, lo que pasa es que tú tienes que establecer por ley que cuando una persona recibe una orden de un facultativo para un tratamiento, ese tratamiento se tiene que efectuar en lo que se toma la decisión y dar 6 u 8 semanas para tomar una decisión, ¿verdad? Pero no puede ser el plan médico. Aquí hay cosas que podemos hacer, como por ejemplo, y esto ya se está haciendo en Estados Unidos, es darle reciprocidad a las licencias médicas. Hay montones de estados en Estados Unidos que si tú tienes licencia de un estado, te permite practicar medicina en cualquier estado de los que tienen el programa de reciprocidad. ¿Y por qué eso no ha ocurrido aquí? Bien, gracias. Porque han habido, eso se ha mencionado. Porque son estándares. ¿Estoy correcta en pensar que son los mismos estándares de salud, de cuidado, de educación? Los mismos estándares. Cuando yo cogí el board de cardiología, es el board que se coge en Estados Unidos. ¿Y por qué eso no se ha hecho? Bien, gracias. Esa es una buena pregunta. Aquí hay un montón de cosas que no se han hecho que se deberían hacer. ¿Qué cosas quiero estimular? Pues yo quiero, es importante que sepas este número. En Puerto Rico se gradúan todos los años cerca de 200 médicos. ¿Ok? ¿Cuántos se quedan y cuántos se van? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se van? Pues tú tienes que crear plazas de especialidad para esos médicos. Y en un momento dado, por ejemplo, nosotros teníamos para medicina interna, por decirte un número, el hospital universitario, el hospital municipal, el hospital de veteranos, teníamos un hospital en Ponce, un hospital en Mayagüez, teníamos como 5 o 6 programas, y de cirugía estábamos más o menos por ahí. El hospital regional de Bayamón, donde yo hice medicina interna, el hospital regional de Caguas, donde yo hice medicina de familia. Teníamos 7 o 8 hospitales en Puerto Rico. Ya eso no existe. Porque si nuestros jóvenes terminan medicina y se van a hacer especialidad a Estados Unidos, no vuelven. Pero si yo le doy reciprocidad, ¿tú sabes cuántos médicos puertorriqueños hay, por ejemplo, en la Florida? Que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo no necesito que te mudes para Puerto Rico. Yo lo que necesito es que tú me vengas 2 días en semana, o 3 días, 2 días al mes o 3 días al mes, y me hagas unas clínicas donde tú me resuelvas
este problema diagnóstico para este grupo de Y personas. hay muchos médicos. Y tú sabes el montón de gente que se gana una purruchada en Estados Unidos que no necesita lo que le paguemos en esos días y que bien se pueden sufragar ellos mismos. Pero ¿sabes qué? Le pagamos. Pero si yo tengo una licencia recíproca y yo resuelvo el problema del malpractice y resuelvo el problema de quién hace la facturación, que eso se puede hacer, eso no es nada complejo. Uh-huh. Yo puedo traer gente en 6 meses a Puerto Rico a resolverme un problema enorme de servicios de salud. ¿Usted dejaría la tasa del 4%? ¿Cómo? La tasa del 4% que se estableció antes de la Ley 60, el Código de Incentivos para determinadas clasificaciones de médicos. Eso fue algo, pero no hay ningún médico que me diga que sí es algo importante, pero no resolvió ni resuelve todavía la situación, porque es mucho más profunda que eso. Sí, pero es algo importante. Una de las cosas por las cuales tenemos que trabajar es por paridad en los pagos de Medicare. Pero quiero aclararte. En Islas Vírgenes, un generalista gana más que yo, que soy cardiólogo, por los pagos de Medicare. 25, 30, 35% más que en Puerto Rico. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos den paridad con Islas Vírgenes, que es un territorio. ¿Ok? Si tú piensas que hay profesionales médicos que pagarían un 33% en su planilla de ingresos, un 4%, es una diferencia enorme. ¿Ok? Así que, pero también es brindándole facilidades para ejercer su profesión. Porque te voy a decir por qué razón se perdió la residencia de neurocirugía en Centro Médico. Por la sencilla razón de que los residentes de neurocirugía, catalogados como los mejores en la nación, tenían que hacer trabajo de enfermera, de escolta, de técnicos de laboratorio, de técnicos de rayos X, y eso era no se podía permitir por las agencias acreditadoras. Así que hay cosas que debemos hacer, que se pueden hacer si uno tiene la visión y tiene la voluntad y obviamente conoce del problema. Así que esto es para que tengas una idea de todas las cosas que están en mi mente, que yo quiero atender cuando llegue al Senado por Proyecto Dignidad. Hay una parte de sus propuestas de salud que se refieren a la salud mental. El cerebro, yo creo que muchas personas lo ignoran mucho, no lo ejercitan como le damos la importancia a otras partes del cuerpo. Ahora tenemos toda esta vorágine de inyecciones para rebajar, porque la gente se preocupa mucho cómo están por fuera, pero primero hay que preocuparse cómo estaban por dentro. Y usted tiene unas propuestas con relación a lo que es la salud mental, pero también habla de hacer una mirada crítica al Departamento de Salud para que establezca prioridades en sus servicios. Vamos a empezar por lo que es la salud mental. Y tocamos un poco cuando hablaba de AMSCA, ¿verdad? Porque esto de la adicción también tiene mucho que ver, ¿verdad? Con la salud mental del paciente, de la persona. En un momento dado se decía que en Puerto Rico teníamos cerca de 1 millón de personas con diagnóstico de salud mental. Y que 450,000 tenían un diagnóstico de abuso de sustancias. De eso, un 60-70% es abuso de alcohol. Todavía la sustancia que más se utiliza en Puerto Rico. De manera patológica, no de manera casual, de manera patológica, es el alcohol. Así que la cubierta del plan del gobierno es paupérrima. El ejemplo es el jovencito que tiene ideas suicidas, que tiene un intento suicida, que lo llevan a una sala de emergencia de salud mental, donde lo ve un médico que no es un psiquiatra, y que lo envía para la casa con una cita en 2 semanas. Es todo lo que puede pasar en 2 semanas. Y en 2 semanas ese niño se puede quitar la vida.
Pero no solamente es paupérrima la cubierta del plan vital, los planes privados también tienen una cubierta muy pobre. Así que la salud mental es algo a lo que tenemos que darle, ¿cómo te puedo decir? Énfasis. Prioridad. Y la pregunta que tú te haces, ¿el sistema público recompensa a un psiquiatra con lo que puede ganar en privado? Y de momento tú enfrentas la realidad que hay muchos psiquiatras que no cogen planes médicos. ¿Y quién puede pagar? $100, $125 por visita, más los medicamentos. Así que tenemos que repensar el problema de salud mental, pero tenemos que tener un acercamiento preventivo, porque cuando ya el daño está hecho, es bien difícil manejarlo, ¿verdad? Necesitamos prevención. Puerto Rico es, en Estados Unidos, el segundo grupo étnico con la mayor incidencia de diabetes. Diabetes es de las causas más importantes para ataques al corazón, también para derrames cerebrales. Son como medio millón de puertorriqueños. Para daño renal. Esos son los que tienen los números sobre cierto nivel. Pero prediabéticos aquí, con síndrome metabólico, que lo que implica es resistencia a la insulina, enorme. Pues eso hay que atenderlo. ¿Y sabes cómo se atiende en parte? Pues nosotros necesitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes hagan más ejercicio y sepan comer mejor. Y sus padres, cuando hagan la compra, compren los alimentos adecuados. No todo es con CT scans, MRI, nuevas instituciones de servicios de salud. Por eso es que hablamos de hacer una mirada, de repensar el Departamento de Salud, mirar cuáles son sus prioridades. Antes de hablar sobre esa reingeniería que usted propone, que hablaba sobre los asuntos de la prevención, y en este podcast hemos hablado con médicos y otros líderes políticos, por ejemplo, si hablamos de niñez y prevención, pues a mí me gustaría que alguien me explicara por qué en las escuelas públicas o privadas, las máquinas expendedoras, lo que tienen son gaseosas, que es, como ustedes le dicen los médicos, la glucola. Sí, eso es lo que alimentos tenemos, altos en calorías. Lo que tenemos es un montón de dulces y están en el entorno escolar. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen ahí? O sea, si tenemos que enfatizar lo que es el aspecto de la prevención, o los colegios que tengan cafetería, porque hay barras que eso es azúcar, que empezar por ahí. O inclusive a veces, lo he comentado con mi esposo, una fiesta de cumpleaños en el contexto escolar o incluso en el contexto familiar, y es todo dulce. Entonces el niño, ¿con qué lo va a asociar? Con que es algo bueno. Te portaste bien, aquí está un dulce. Y no es que nunca se le dé un dulce, vamos, pero usted sabe por dónde yo voy. Entonces, sí. Si vamos a hablar, y de hecho, Piti Gándara, que en paz descanse, no sé si usted se acuerda, cuando propuso que se le ofreciera cuando menos la alternativa en un lugar de comida rápida, cambiar el refresco, que es eso son calorías vacías, un montón de azúcar y colorantes, y usted sabe el revolú que se formó. Gracias a Dios que se probó, y hoy en día los puertorriqueños podemos decir, pues mira, agua, por lo menos dame agua. Pero se formó un revolú, porque ella estaba, ciertamente le reconocemos a ella como representante que estuvo muy preocupada también, era maestra por la niñez. Y yo no vi ningún fast food que cerrara porque tuvieran que ofrecer agua. Pero lo que pasa es que hay cosas que tú tienes que hacerlas por educación. No hay en nuestro sistema jurídico pues hay ciertas limitaciones a lo que uno puede hacer. Pero yo creo que si tú educas a la gente, esa mamá que prepara la lonchera no le va a echar una barra ni una bolsa de tal o cual cosa, ¿verdad? Pero aquí hay cosas que hay que trabajarlas, ¿verdad? Con educación. Te voy a hablar de algo que nadie habla. En este momento nosotros tenemos una epidemia de enfermedades sexualmente transmitidas.
entre nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Enfermedades que ponen en peligro la capacidad reproductiva futura de ellos. Y eso no se toca. Debo decirle que aquí hicimos un podcast específicamente de eso y una de las áreas más vistas en nuestras redes sociales fue precisamente cuando hablamos de la situación y de los brotes incluso que están ocurriendo más allá de Vieques. Y son adolescentes. Y yo me planteaba, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están los familiares cercanos de esos niños? De esas niñas. Son niños y niñas con enfermedades de transmisión sexual. Estuvimos entrevistando también al doctor Geraldo Tosca, pediatra, que nos decía que ya los pediatras por protocolo en la adolescencia, 14, 13, 14, 15 años, independientemente de que el niño le diga que está activo sexualmente o no, le hacen pruebas de HIV y de enfermedades de transmisión sexual. Y yo como mamá, pues tengo que preocuparme. Ah, no, claro. Porque están empezando a vivir, doctor. Sí. ¿Qué está pasando? Y parte del problema es que cada vez que tienen un celular en la mano, el acceso a pornografía por internet, donde se glorifican estas conductas desordenadas, sin ningún tipo de control. Y de momento, tú no tienes acceso, ellos saben manejar más el celular o el iPad mejor que uno. Y entonces es complejo. O sea, es complejo y es bien preocupante. Como yo decía en ese podcast, la responsabilidad primaria es nuestra. También hay una responsabilidad del Estado. Preguntaba yo en ese podcast, claro, si yo identifico a una niña y un brote, ¿dónde está el departamento de la familia ahí? Sin duda alguna. No todo lo puede hacer el Estado. Primero los ciudadanos tenemos que también, ¿verdad?, estar presentes y como padres y madres tenemos una obligación ineludible sobre estos asuntos. También tienes que entender que la mitad de los niños menores de 18 años están siendo criados por uno solo de sus padres, usualmente la madre. Y ni la madre sustituye al padre, ni el padre sustituye a la madre. Para tú criar un niño, tú necesitas una comunidad, un entorno, una familia. Sí, los norteamericanos dicen la frase esta, it takes a village. It takes a village, correcto. Pero es complejo. Nosotros hemos abandonado unos valores. En un momento dado se quería llegar al matrimonio sin haber tenido experiencia previa. Lo que antes se llamaba virginidad. Hay gente que no sabe qué significa esa palabra. Ahora no. Y ahora tú tienes que hay padres que tan pronto la niña tiene su primera regla empiezan a darle pastillas anticonceptivas porque no quieren que quede embarazada. En serio, 12, 13 años. ¿Cuán marcada va a estar una niña que se involucra en actividad sexual prematura sin entender? Tiene el hardware, su cuerpo, pero no tiene el software para manejarlo. Y si hablamos de aborto... Y aún así yo diría que su cuerpo no está preparado para eso todavía, y su porque cuerpo no ha terminado de crecer. Sí, de hecho, una mujer embarazada antes de los 16, 18 años, por definición, es un embarazo de alto riesgo. O sea, su cuerpo no está preparado para eso. Y era una de las cosas que planteábamos, y yo lo resaltaba mucho, la responsabilidad de los padres y de las madres sobre nuestros hijos. Y entonces, aquí venimos a hablar del tema de educación sexual. Yo estudié 7º grado en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Entré en 1966. Y yo me acuerdo llegar un día a la clase de ciencia y teníamos un diagrama bien grande de una mujer con las piernas abiertas y de un hombre con las piernas abiertas. ¿Eso fue en 7º grado? En 7º grado, 8º grado, 1966. Y nos hablaron de la reproducción humana y nos hablaron de las enfermedades de transmisión
sexual, y también existía en ese momento la idea de que, ¿sabes qué? Estas son cosas que son mejor dejarlas para más adelante, cuando tú puedas asumir la responsabilidad de las consecuencias de esos actos. Y de momento, la gente me dice, no, pero es que los muchachos están involucrados en eso porque no reciben educación sexual. Y tú dices, ¿en serio? Si ha habido un momento en la historia donde ha habido información de más sobre la sexualidad humana, es ahora. Hay mucha desinformación, pero el problema fundamental no es información, son valores. Es como tú regalarle un arma a un niño sin enseñarle a qué le va a disparar. Y entonces, esa es una discusión que no queremos tener como sociedad, porque hemos tomado la decisión consciente o inconsciente de que felicidad es igual a placer y que yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero y que yo no tengo ninguna responsabilidad hacia nadie más, ni aquel con que me acuesto, ni la criatura que pueda surgir de la actividad. Y el problema no es... ¿Usted cree que este asunto se debe tocar en el entorno escolar? Por ejemplo, yo estudié en el Colegio Bautista de Carolina y yo recuerdo que en intermedia también no era una clase de sexualidad como tal, pero se tocaban estos temas. Sí, con se unos hablaba libros, de responsabilidad. Con unos libros obviamente ajustados a la capacidad que uno con tiene. Con Félix Franco Rodríguez. Estoy tratando de pensar el nombre de la clase, pero la recuerdo. El que era pastor de la Iglesia Bautista de Carolina. Claro. Estoy tratando de pensar el nombre de esa clase porque sé que fue en intermedia y se hablaba de estos asuntos, pero de nuevo, de una manera que yo, a la capacidad que tenía, ¿verdad? En aquel momento, pues lo podía entender. Claro. No, por eso te digo. Pero son asuntos que hay que volver a... Porque es una discusión muy espinosa. Hay personas que piensan, no se debe hablar nada, eso se debe hablar en la casa. Que se debe hablar en la casa. Pero en el entorno escolar también hay una serie de responsabilidades yo creo que se pueden mostrar desde civismo, que se ha perdido un montón, economía doméstica que se daba antes. Yo cogí economía doméstica, porque uno aprender a hacer ciertas cosas en la casa y ser autosuficiente también. Claro que sí, no, definitivamente. Pero que te quiero decir que son temas... En el último debate a la gobernación, de estas cosas se habló. ¿Se habló en algún momento de que nos estamos muriendo como sociedad? No. El colmo fue que estábamos en medio de la pandemia del COVID y en ninguno de los debates se tocó el tema del COVID. Porque el único médico era yo, el único que dominaba el tema era yo. Así que todavía yo pienso que, salvo contadas excepciones, yo soy de los pocos políticos en Puerto Rico que domina el tema de la salud, y reconozco que no lo domino todo, pero sé dónde están los recursos para que me orienten, me eduquen sobre el tema. Y toda esta vorágine de ideas está en mi mente cuando pienso qué voy a hacer cuando llegue al Senado por el Distrito 2 de Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja y Toa Alta. Sí, que no es Bayamón nada más. No, es el distrito. Son es el distrito. Son 4 municipios completos y la parte norte, de Frailes para arriba hasta Amelia en Guaynabo. En este momento la otra persona que estudió medicina, entiendo que no se licenció, es Vargas Vidot. Sí, Vargas Vidot estudió medicina, pero no está licenciado. No pasó la reválida. No tiene licencia. No tiene licencia. O sea, que es el único que por lo menos estudió medicina que está allí. Sí. Que yo recuerde, ¿verdad? Pues no creo que haya otro... Y yo quiero aclarar. Yo no sé si él tomó la reválida. ¿Ok? Porque tampoco quiero... Sabemos que estudió medicina. Sabemos que estudió medicina y sí, sabemos que estudió medicina y que su norte siempre ha sido trabajar con los adictos. Y con una población con un montón de gente
no quiere ir a trabajar. No quiere mirar, miran para el lado. Sí, pero quiero decirte algo, y esto no tiene que ver con Vargas Vidot, ¿verdad? En Puerto Rico la compasión se ha comercializado y hay mucha gente por ahí en todos los renglones que ha hecho un negocio de lo que antes era una obra de caridad. Eso es algo que tenemos que repensar y no tenemos que discutirlo esta noche. No, yo sé por dónde usted va, porque hay gente que esperan a la Cámara para entregar el suministro. Y eso es muy cuestionable, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, de entrada uno sabe, eso de aquí de corazón no salió. No. Y eso pasa con frecuencia, con mucha frecuencia. No hemos hablado de los hospitales y la situación de nuestros hospitales. Lo mencionó colateralmente por las residencias que había. Tenemos muchos hospitales que están en deficiencia, algunos en liquidación, en quiebra, Hospital del Maestro y otros hospitales. Bueno, ¿cómo usted ve esa situación de los hospitales en Puerto Rico? Lo primero, yo fui director médico del Hospital San Rafael en Caguas, un hospital que quedaba a la entrada del pueblo de Caguas, allí en el centro del pueblo, que dio lugar a IMA de Caguas. Estuve como 4 años como director médico. También fue director médico del Centro de Salud de Comerío, que pertenecía al grupo de los servicios de salud de la montaña. Ahí averigüé que no hay buena carretera para Comerío por ningún lado. Y he estado en diferentes comités de la Facultad Médica. Lo primero que tenemos que entender es que el hospital es una operación marginal. Cuando te digo marginal es que opera con mucha incertidumbre, muchos elementos que no puede controlar, y tiene un alto riesgo de convertirse en una actividad perdidosa. Uno se pregunta, ¿cómo un hospital tan exitoso como San Pablo, que después fue IMA San Pablo, pudo acumular una deuda de millones de dólares? Sobre $400 millones. ¿Cómo llegaron ahí? Uno no sabe cómo, ¿verdad? Así que, pero cuando uno está enfermo, el mejor lugar es el hospital. Cuando vino a los hospitales los golpeó bien duro la epidemia del COVID. Donde realmente los hospitales ganan es en los procedimientos ambulatorios, los electivos. Que se dejaron de hacer como consecuencia de la pandemia. COVID. ¿Es correcto o es politiquero, como yo he escuchado a mucha gente decir, ay, pero ¿por qué los hospitales están en quiebra si ellos cogieron una burruchada de chavos para el COVID? Eso es una aseveración simplista. Eso es una aseveración simplista. Que no entiende la complejidad de la operación de un hospital. Sí, y lo otro es que aquí hubo muchos problemas con el personal, pero probablemente, si tú le preguntas a cada uno de los directores médicos, presidentes de junta de directores, administradores, el problema fundamental son los planes de salud. Los planes de salud que cobran por anticipado, pagan a 60 días después de facturado, pero si hay un defecto en la factura, pueden pagar 60 o 90 días después de los 60 días iniciales. Y ahí está incluida la reforma de salud.
Y las tarifas que pagan, digo, obviamente en nuestra familia tenemos un plan privado, pero yo como abogada vi muchos casos de defensa de pólizas comerciales en donde tenía que ver récord médico. Y aprendí un poco, no como usted, ¿verdad? Pero aprendí un poquito a leer récord médicos y a ver la utilización del plan, incluso la mía. Y cuando uno ve especialistas, subespecialistas, lo que la aseguradora les paga. Bueno, Yo vi cuánto le pagaron a mi ginecólogo obstetra por mi parto. Y yo, o sea, doctor, yo decía, Dios mío, pero esto es un insulto. Y si tu esposo lleva el carro al mecánico, por bajar la transmisión sin abrirla y hacerle nada, tienes que pagarle más que lo que se le pagó a ese médico. Es impresionante, o sea, claro. Es insultante hasta cierto punto. Son profesionales educados que vienen de universidades prestigiosas, que dedican un montón de horas. Después que se van los pacientes, muchos doctores, ustedes se quedan justificando, buscando la manera de que la prueben. Te voy a dar un y ejemplo. Le pagan lo que les pagan. Es una cosa impresionante. No, pero a mí me pagan $18 por un electrocardiograma. O sea, eso no, pero si me equivoco, la demanda es por $1 millón. Eso no tiene relación, o sea, no hay forma de entenderlo. Pero eso es parte del problema. Pero lo que se tardan los planes médicos, los obstáculos que ponen para pagar. Yo pertenecía al comité de utilización del Hospital San Rafael y uno aprende un montón. Y en toda mi vida como médico, a mí no me han denegado un día de hospitalización. Una vez me denegaron uno y lo cuestioné y me lo pagaron. Pero yo quiero decirte, el hospital es el ambiente más riesgoso para el médico, en todos los aspectos. O sea, para que la gente tenga una idea, nunca en la historia de Puerto Rico habían muerto 14 médicos en fallo respiratorio en ventilador, excepto en ese primer año del COVID. Amigos míos, gente que estudió conmigo, que yo conocía personalmente. O sea, yo no estoy hablando de lo que pasó con otras personas, ¿verdad? Pero hay que trabajar con los hospitales. En este momento, uno de los problemas que tienen los hospitales en Puerto Rico es que no tienen suficientes enfermeras. Y de momento tú tienes un piso con 30 pacientes que de 11 a 7 lo corre una enfermera graduada y tal vez una práctica. Y a cada rato vienen aquí, les ofrecen mejores salarios. No. O sea, y las personas el sector hospitalario hay que repensarlo después del COVID. Hubo dinero para el COVID que no llegó a los hospitales. Como hubo dinero federal para otras cosas que no se utilizó. Y te voy a dar un ejemplo. Hubo $10 millones marcados para servicio de ambulantes. ¿Quién dio ese servicio? ¿Quién lo facturó? Habían millones de dólares para que los hospitales pudiesen pagar por equipo de protección personal, que era uno de los costos grandes que tenían los hospitales para dar el servicio. Las mascarillas, los guantes, las batas. Pues el gobierno federal dio dinero para que los hospitales privados pudiesen sufragar ese gasto. Eso no llegó a los hospitales en muchas ocasiones. Y así por el estilo. Pero nosotros tenemos que trabajar con el problema de los hospitales. Una de las cosas que estamos pensando en Proyecto de Unidad es que los hospitales, por ejemplo, un hospital que tenga 400 camas, que en vez de usar las 400 camas para cuidado agudo, pueda utilizar 100 camas o 150 camas para cuidado prolongado y trabajar para que el gobierno federal nos cubra ese servicio tanto por Medicare y por Medicaid. Eso es una de las cosas que queremos hacer. Oye, y yo quiero que estemos claros. Hay otros que también tienen esta propuesta. O sea,
hacer lo correcto no tiene copyright. Claro. ¿Okay? Pero es importante que la gente entienda que eso es de las cosas que a nosotros nos importan. Y claro está que nuestra gente, no solamente los médicos, si nosotros logramos mejor pago por servicio, no son los médicos los que van meramente a aumentar sus ingresos, es todo el personal, son las enfermeras. Toda la estructura. Es toda la estructura. Porque eso permea sobre toda la estructura. Todo el mundo. Así que hay mucho trabajo que hacer en el tema de salud y nada, y ese es mi compromiso con Puerto Rico. El tiempo nos traiciona, se me quedaron todavía algunos temas, pero gracias por estar con nosotros hablando de cuál es, ¿verdad?, su visión para el país, particularmente en el área de salud, que es a lo que dedicamos este podcast. César Vázquez, usted aspira al distrito senatorial de Bayamón 2. ¿Me dijo qué pueblos, los pueblos que incluye? Bayamón, Cataño, Toa Baja, Toa Alta y la parte norte de Guaynabo. Ahí hay bastantes campos todavía, queda para caminar. Hay mucho trabajo que hacer. Gracias por estar con nosotros. Las personas que deseen acceder a sus propuestas y plataformas, entiendo que tiene una página web. Sí, cesarvázquezpd.com. Yo siempre le digo a la gente, no escuche cuentos de camino. Yo sé que a usted le gusta estar exploreando en las redes y mirando todo el tiempo. Está bien, pero vaya a las páginas de los candidatos. Lea directamente, ¿no?, lo que proponen esos candidatos para que usted pueda tomar en las elecciones una decisión informada. Vaya a las propuestas, como hemos hecho con otros candidatos, y compare de esas propuestas para que usted vea cuál es que usted entiende que es la mejor y pueda tomar una decisión sabia, porque yo creo que en estas elecciones se nos va la vida. Y bien importante, ¿qué trayectoria de vida la gente tiene para sustentar que lo que dicen que van a hacer, lo pueden hacer? Exacto. Claro que sí. Eso. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, y gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme. Hasta aquí el consultorio, voto 2024. Puerto Rico necesita ser un lugar seguro para tu familia, para los adultos mayores, la juventud y la niñez. Un país que progrese, con una mejor economía, con una mejor educación y un sistema de salud robusto para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso no se puede lograr sin un cambio. El 5 de noviembre es tu oportunidad para ese cambio. Mi compromiso es contigo y con tu familia. Te invito, vayamos juntos al Senado. El 5 de noviembre cuento con tu voto para ir al Senado por el distrito de Bayamón. Anuncio pagado por Comité de Amigos de César Vázquez.